más profundo es que el amar, dice este canto que acabamos de entonar. Así que los niños pueden salir. A cada uno de ustedes que traen a sus niños nos permiten poder ministrarles de la misma manera como espero que la palabra de Dios les ministre a cada uno de ustedes en esta tarde. Así que los invito, mis hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios y veamos directamente en la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20. Vamos a iniciar con este versículo en el cual estaremos viendo el día de hoy lo que corresponde. Lo mejor aún está por venir, lo mejor aún está por venir. Así es el mensaje, así se llama el mensaje en esta tarde. Perdón, ahí me gustaría mucho que me siguieran en línea. Los que están siguiendo este mensaje en línea, sean todos bienvenidos. Filipenses 3:20, por supuesto los versículos estarán siendo proyectados en esta tarde. Al encontrar la palabra de Dios en Filipenses 20, los invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Es un solo versículo y por un momento les pido que por favor nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Si me puedes tener el micrófono aquí prendido, por favor, también te lo voy a agradecer. Filipenses 3:20. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra en esta tarde, poder meditar acerca de la grandeza, Señor, de tu misericordia para con cada uno de nosotros. Padre eterno, en este día tan especial, Señor, deseamos que tu nombre sea exaltado, Señor, sobre todas las cosas en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, nuestros distinguidos invitados que en esta tarde nos acompañan. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña el día de hoy. En días como estos, mis hermanos, en los cuales tenemos el privilegio de celebrar un día tan especial como lo es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Nosotros que tenemos la gran bendición de vivir y ser parte de este país, tenemos que ser agradecidos con Dios por la oportunidad que el Señor nos ha dado de hacerlo. Es importante entonces, al meditar en el hecho que vivimos en la nación más grande, más poderosa y más segura en todo el mundo. ¿Sabe? Aunque los noticieros, quizás como los noticieros que vemos como Univisión o cualquier otro noticiero, que se enfocan mucho en las noticias negativas de lo que está ocurriendo del día a día en nuestro país, es importante reconocer que Dios nos ha bendecido al tener la libertad de la cual gozamos al estar en este país. Amén. ¿Sabe? Al final del día, el día de hoy, cuando la algarabía de un día donde se celebra con cohetes, se celebra con comida, cuando la parrilla se enfríe, cuando vayamos a cama y podamos descansar después de que ya el sonido de los cohetes se ha terminado, hermanos, es tiempo para que nosotros podamos pensar por un momento acerca de este país que nos ha acogido. Y al meditar acerca de nuestra identidad como ciudadanos o residentes de esta gran nación, es importante que meditemos no solo en la seguridad que tenemos y en la felicidad que gozamos, sino que meditemos en lo más importante, ya que nuestra más profunda seguridad y nuestra más profunda felicidad está basada en nuestra ciudadanía que está en los cielos. Me gustaría que en esta tarde nos hiciéramos la siguiente pregunta: ¿de dónde realmente soy? ¿De dónde realmente soy? El elemento fundamental de la respuesta a esta pregunta la estaremos viendo conforme desarrollamos el estudio y la meditación en esta tarde. Ciertamente, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, podemos profesar y vivir una vida de fe, podemos profesar también tener los planes de Cristo para nuestra vida, pero necesitamos desarrollar en nuestra mente también el pensar en algo más allá de esta vida. Tenemos que desarrollar en nosotros la idea de que hay algo más allá de lo que podemos observar terrenalmente. La fe es la que nos da el gran deseo del anticipo del futuro. La Biblia se refiere a este deseo como la esperanza. Y saben, no estoy hablando de la esperanza que encontramos en la falsedad de las riquezas,
sino estoy hablando de la esperanza, la anticipación que ha sido depositada en aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ha sido depositada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, anticipando algo más grande, algo mucho mejor de lo que estamos viviendo actualmente. Escuche bien, hermano mío, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. La esperanza bienaventurada, el deseo de algo mejor es el principio de una gran importancia. La gente del mundo en la actualidad hace todo lo posible para lograr obtener su propia gloria en esta vida. Vemos el gran afán que el ser humano pone en lograr alcanzar una gloria terrenal, perdiendo así la tan grande oportunidad de crear una anticipación de la gloria venidera. En efecto, hay personas que gastan su vida logrando alcanzar una gloria terrenal, pero pierden el gozo, el anticipo de buscar algo más allá de esta vida, la nacionalidad celestial. Pero no fue ese el caso con aquellos varones y mujeres de la fe que encontramos en Hebreos 11. Recuerdan que al principio del año estuvimos hablando acerca de los grandes héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. En el versículo 13, si usted recuerda, y si no, vaya conmigo a la palabra de Dios en Hebreos 11:13, donde podemos observar cómo estos hombres y mujeres de la fe, ellos conocían por fe que había algo mejor. La palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 11 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14: porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿De dónde realmente es usted? Si llega a la conclusión de que, bueno, yo soy de este mundo, entonces permítame decirle que el cordón umbilical terrenal no ha sido cortado aún de usted. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? ¿Sabe? Permítame ponerlo de esta manera. El apóstol Pablo tenía en mente, al escribir a la iglesia de Éfeso, el deseo de hacerles saber la realidad de ser un hijo de Dios, de ser un cristiano. Es claro que al leer la carta de Efesios, y los que están teniendo la posibilidad de venir a las 5 de la tarde todos los domingos, estamos estudiando el libro de Efesios. Recordamos que el apóstol Pablo le está escribiendo a sus lectores, pero no les está diciendo es necesario que sean religiosos, es necesario que obedezcan a la ley. No, lo que quiero que conozcan es el poder de Dios que hay en cada uno de ustedes que ha creído en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabe que cuando el cristiano comprenda esta maravillosa verdad, el cristiano va a vivir una vida grandiosa, porque vive con una esperanza bienaventurada en el futuro. ¿Sabe? Vayamos a Efesios. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi amado hermano, amada hermana, esto era la primera etapa de nuestra vida. No importa qué tanto intelecto haya tenido, no importa qué tanta educación haya tenido. Hermano, la palabra de Dios dice que sin Cristo estábamos sin esperanza. Observe lo siguiente, este dato, mis hermanos: 88% de los americanos dicen creer en un Dios. El libro de Efesios nos dice que si no crees en el único Dios verdadero, estás sin Dios y sin esperanza. Continúa en Efesios 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si recordamos el capítulo 2, en el versículo 6, quiero que me sigan conmigo y lo lean junto conmigo, y dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El día de hoy, hermanos, estamos celebrando la diversidad que gozamos en este país. La diversidad de culturas, la diversidad de comida, la diversidad incluso de grupos étnicos que viven en este país. Pero quiero que note algo. La Biblia distingue dos grupos de personas. La Biblia solo distingue dos grupos de personas. Y quiero que lo vean. El primero, vemos que habla de los ciudadanos de este mundo. Los ciudadanos de este mundo. Y el segundo grupo de personas son los ciudadanos en los lugares celestiales. Eso es todo. Esa es la única distinción que hace la palabra de Dios. La Biblia hace entonces distinción entre dos grupos de personas: los ciudadanos de este mundo y los ciudadanos en los lugares celestiales. Al final del día puede ir a su armario, a donde tenga usted puesta su acta de nacimiento, y se dará cuenta que dice en él que usted es ciudadano de tal o cual país por el hecho de haber nacido ahí. Pero si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces descanse tranquilo sabiendo de que el Señor, la única distinción que ha de hacer es si su nombre está escrito en el libro de la vida o no. Hay una palabra que es distintiva en nuestro texto el día de hoy, y los filipenses al escucharla la entendieron muy bien. Esta palabra es la ciudadanía. Él se encontraba escribiendo a un grupo de creyentes los cuales habitaban en una colonia romana. En este lugar se encontraba en la área de Filipos. Era un lugar estratégico militar, ya que muchos ciudadanos de este lugar descendían de soldados romanos. Incluso después de haber servido en el militar por 21 años, los soldados se les daba la facilidad de poderse convertir o hacerse ciudadanos romanos. Y por lo mismo ellos podían habitar en un lugar como la ciudad de Filipos. El apóstol Pablo, al dirigirse a ellos, les recuerda: sí, en efecto, son ciudadanos romanos, lo sé que lo son, porque han trabajado por ello, pero gócense saber que tienen la ciudadanía celestial. Y esa ciudadanía celestial los ayuda a que ustedes ya no tengan que vivir de la misma manera como lo hacían. Ya no tienen que vestir de la misma forma que lo hacían. Ya no tienen que hablar de la misma manera. Ya no tienen que tener las mismas costumbres, porque ahora son ciudadanos celestial. No tenemos que permanecer en esta epístola únicamente para darnos cuenta acerca de lo que es la ciudadanía celestial. Me gustaría que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, donde estaremos viendo un mensaje paralelo de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 17, versículo 14, estaremos viendo de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo al estar orando por sus apóstoles. ¿Sabe? Se dice que conoce uno a una persona. Conocemos más de una persona cuando esa persona ora. Y conocemos mucho más del corazón de nuestro Señor Jesucristo en este versículo, en este capítulo 17. Vayamos al versículo 14, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe? Al meditar en lo que acabamos de leer, y quizás pierdo un poco el sonido, mis hermanos, me voy a retirar un poco del púlpito. Al leer lo que acabamos de leer, podemos ver ahí que lo que el Señor nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Sabe? Es fácil entender que nuestro Señor Jesucristo, al haber sido engendrado por el Espíritu Santo, era de este mundo. Amén. Técnicamente, engendrado por el Espíritu Santo, Él no era de este mundo. Pero dentro de la misma frase nos está diciendo de que nosotros tampoco somos de este mundo. Entiendo que el Señor Jesús no era de este mundo, pero yo trabajo en este mundo, nací en este
este mundo, me muevo en este mundo, hago todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo es que nosotros no somos de este mundo? ¿A qué se refiere? Qué bueno que lo pregunta. Y estaremos viendo acerca de ello. Si todo lo que hemos vivido, hermanos, nos da a entender de que somos de este mundo, bueno, veremos entonces qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerde que en la historia que nos dejó aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando habla acerca de Nicodemo, quiero que vayamos ahí en el versículo 3. Cuando el Señor Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Viene Nico con el Señor Jesús, así le digo cariño, ¿verdad? Nico viene con el Señor Jesús de noche porque no quiere ser visto por los demás religiosos. Él se acerca al Señor y en el versículo 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, si has nacido aquí en esta tierra únicamente, déjame decirte algo, no puedes ver el reino de Dios. Continuamos leyendo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nico, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que una persona puede no ser de este mundo? ¿Cómo es que una persona que vive en este momento puede no ser de este mundo? La respuesta la encontramos en el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y al menos, dice el Señor, que conozcas de la necesidad que tú tienes de ser salvo, no puedes nacer de nuevo. Y vas a permanecer siendo un ciudadano de este mundo. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe? Esta a su vez es una explicación del fenómeno que ocurre hoy en día aquí en los Estados Unidos, en este país, hermanos, ya que aún a pesar de un gran porcentaje de personas que dicen ser cristianos, hermanos, ellos van a la iglesia, ellos son simpatizantes de cristianismo, ellos van y cumplen con todas las ordenanzas, digámoslo de esa manera, pero no pueden hacer ninguna diferencia en el mundo en el que se mueven, ya que ellos únicamente vienen a la iglesia, se presentan aquí, pero son del mundo, porque no han salido del mundo. Por lo mismo, no son hijos de Dios. Pastor, ¿cómo dice eso? El versículo 14 del capítulo 17 de Juan. Regresemos a Juan 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Alguien allá afuera puede decir, bueno, pues qué bueno que no aplicas a mí, porque yo no quiero que la gente me aborrezca, yo quiero que la gente me ame, yo quiero que la gente me admire. De hecho, no sé a qué se refiere este capítulo 17 de Juan, de hecho no me interesa. La explicación de una persona que piensa de esa manera es muy sencilla, mis hermanos. Y con la autoridad de la palabra de Dios le digo que este individuo no ha nacido de nuevo, y por lo mismo, hermano mío, amigo que nos visita, si no ha hecho una decisión por nuestro Señor Jesucristo, en este momento la ira de Dios está sobre usted. Wow. Técnicamente estas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo han hecho una decisión personal para recibirle como su Señor y Salvador. Estos, amigos míos, no han salido de la matriz de este mundo, no han clamado a Cristo como su Salvador. Es por eso que cuestionan todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. No creo que haya dicho eso el pastor, no creo que esto se refiera a esto, yo no creo que es necesario bautizarse, yo no creo ni siquiera que es necesario recibir a Cristo. Solo dame la mano y mi hermano serás.
Si fuera tan sencillo, mis hermanos, el Señor Jesucristo no hubiera muerto por el pecador. Déjeme preguntarle, ¿de dónde realmente es? ¿Se acuerda usted que es salvo el día que la palabra de Dios le habló de una manera especial y le dio una convicción que no le quedaba otra más que recibir la bendición de poder recibir a Cristo como su Salvador? Ha habido un día en su vida en la cual usted se arrepintió completamente de su pecado y le pidió que hicieran usted una nueva criatura, dándole así una nueva ciudadanía. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Lo recuerda, cristiano? Por esta razón el Señor Jesucristo en Efesios capítulo 2 versículo 4 y 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Permítame compartir rápidamente, hermanos, solo 4 palabras, 4 verdades que son aplicables a aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Primeramente, la primera palabra, quizás no es muy buena que la queramos escuchar, pero la primera palabra, de acuerdo con lo que nos dice el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, versículo 4, la primera palabra es aborrecido, aborrecido. Aquellos que están en Cristo serán aborrecidos. Ay, pastor, pues qué negativo está eso. Bueno, vayamos a la palabra, dejemos que el Señor nos hable. En Juan 17:14 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Amén. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe? Hoy el día, hermanos, el mundo no aborrece a las iglesias contemporáneas. Digamos, las iglesias que se visten los escenarios como un concierto de rock, con luces de colores. Bueno, el día de hoy es especial, con luces de colores, quizás hasta humo o instrumentos eléctricos que parece un concierto. Mis hermanos, ¿sabe qué? El mundo no aborrece eso. No hay ningún efecto para ellos que la iglesia haga eso. Pero sí van a aborrecer lo siguiente. Le voy a decir lo que sí van a aborrecer. Ellos aborrecen si usted le dice que Jesús es el único camino al Padre. Ellos aborrecen eso. El mundo lo va a aborrecer si usted abre la boca y dice eso. El mundo va a aborrecer cuando después del trabajo, en un sábado, sus amigos le dicen: vamos, Pedro, vamos a tomar unas cervezas. Y usted le dice: no lo voy a hacer porque sabes que no le agrada a mi Señor. Y por cierto, mañana es domingo y voy a llevar a mi familia a la iglesia. El mundo lo va a aborrecer por ello. La gente de hoy en día se hace llamar muy espiritual y la gente dice: no tiene nada de malo ser espiritual. Y uno como cristiano le dice: no hay problema que eres espiritual, qué bueno que eres una persona espiritual. Lo que el mundo aborrecerá es cuando usted le dice: no hay otra forma y ni a ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Escuche bien, amigo mío, no Buda, no Mohammed, no la Virgen de Guadalupe, solo Jesús nos da la salvación. Juan 8:32 y 33 nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? ¿Sabe? La gente de hoy en día dice: si yo vivo aquí en libertad, yo soy libre de fumar, yo soy libre de tomar, yo soy libre de poder jugar juegos de azar, soy libre de apostar, soy libre. ¿Sabe, hermano, amigo que nos visita? Crees ser libre, pero déjame decirte algo: te engañas a ti mismo porque eres esclavo del pecado. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo dice eso? Cuando la persona se le ha dado la ilusión que tiene libertad por vivir en the land of the free, en the home of the brave. Vivimos entonces en el país de la libertad. Entonces, pastor, ¿cómo me va a decir a mí que yo necesito ser libre en Cristo? Yo soy libre como soy. Permítame hacerle la siguiente pregunta. Si usted le puede preguntar a alguien:
Usted es libre de amar a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si la persona le responde, no, no puedo. Si usted le pregunta a esa persona, ¿eres libre de amar a tu prójimo como a ti mismo? No, no puedo. Si usted le pregunta a esa persona, ¿puedes decir que Jesús es tu Señor? No, no puedo. Permítame decirte, amigo mío, no eres libre. Recuerde, la libertad la tenemos en Cristo únicamente. La siguiente palabra, mis hermanos, vemos que la siguiente palabra es un poco más alentadora, ya que somos guardados, somos guardados. Juan 17:15 nos dice lo siguiente. En Juan 17:15, regresamos a Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, pastor, si es así, si el mundo nos va a odiar, así como usted lo dijo en el primer punto, entonces más nos valdría irnos a un monasterio, encerrarnos ahí y que nadie nos odie, porque yo no quiero ser odiado. ¿Qué le parece si mejor ahorita que vayamos al Mount Charleston buscamos una cueva y nos metemos ahí, ya no salimos hasta que venga el Señor? ¿Sería eso conveniente? Claro que sí, pero ¿sabe qué, mis hermanos? Ya hubo personas en el Antiguo Testamento que le preguntaron al Señor, Señor, yo no quiero estar aquí. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, en el capítulo 11 del libro de Números, va con el Señor, le dice, Señor, remuéveme de aquí, yo no quiero estar aquí. El Señor le dice, no, quédate donde estás. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, le pidió a Dios que lo llevara al cielo, porque había una mujer que se llamaba Jezabel que le estaba dando mucho problema. El Señor le dijo, no, quédate donde estás. Jonás, todos conocemos o hemos escuchado acerca de Jonás. Jonás también le pidió, Señor, llévame al cielo porque yo no quiero hacer tu voluntad. Él le dijo, no, quédate donde estás. Y quizás algunos de nosotros también hemos llegado a la conclusión esta semana, Señor, preferiría estar contigo, quiero irme de aquí, de este mundo, ¿por qué no me llevas en este momento? Si ese ha sido su pensar, mis hermanos, ¿sabe? Déjeme decirle algo, para el mundo es mucho mejor que usted se quede en este lugar. No es bueno que usted se vaya con el Señor prematuramente, ya que en Mateo 5:13 el Señor nos recuerda, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Sabe? Conviene de que usted se quede en la tierra, porque el Señor lo ha dejado aquí con un propósito. Por eso es que Jesús pidió por nuestra protección. Es importante recordar esto. El Señor pidió por nuestra protección. Y si el Señor lo pidió, esa protección la tendremos con nosotros hasta que el Señor nos mande pedir que vayamos a su presencia. Por lo mismo, esto nos lleva al tercer punto. Tercer punto, santificado. Santificado. El versículo 17 y 18 del capítulo 17 de Juan nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Durante este año hemos estado leyendo la palabra de Dios y me da gusto, mi hermano, que haya pedido una hojita. Espero que la haya conseguido. Si no, yo con mucho gusto le hago llevar una hojita de la cual estamos leyendo mensualmente la palabra de Dios. Conforme leemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios comienza a moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para así poder alcanzar a los perdidos. El desafío para cada uno de nosotros es si deseamos ese tipo de control sobre nuestras vidas. Es interesante. ¿Deseamos que en efecto me controle el Espíritu Santo? La palabra de Dios en Salmo 119:11 nos recuerda, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Saben? Aún Jesús no había sido crucificado, mas él dice en el versículo 19 del capítulo 17 de Juan, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Él sabía la cruel muerte por la cual iba a pasar, pero él deseaba hacerlo para que tanto yo
como aquellos que han recibido a Cristo, como la Iglesia Bautista Libertad, comprendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos y a su vez hiciéramos un impacto en la comunidad donde nos puso el Señor para demostrarle a las personas que Cristo es el Señor. Ese es el motivo por el cual el Señor nos ha dejado, y no solo nos han de aborrecer por ello, pero el Señor nos guardará de todo mal y nos ha santificado entonces para poder llevar las buenas nuevas. Y finalmente hemos sido enviados, el punto número 4, enviado. Juan 17:18 nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Si nuestra vida está entretejida con la voluntad de nuestro Señor, entonces no tendríamos ninguna duda de nuestra vocación aquí en la tierra. No tendríamos ninguna duda de por qué nos puso aquí el Señor en este lugar. Él no tiene el plan de sacarnos de este mundo, sino que hasta que termine con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Su plan es que seamos testigos al mundo perdido de su grandeza, de su bondad, de su misericordia. Dios, el Padre, envió a su Hijo para reconciliar al mundo a través de él. Jesús a su vez envía a sus discípulos, los envía al mundo. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos ha enviado al campo misionero. Sí, en efecto, el campo misionero puede estar al cruzar la calle de su hogar, puede estar al lado de su hogar, puede estar enseguida de usted sentado en este momento. El campo misionero, mi hermano, el Señor lo ha puesto ahí para que nosotros reflejemos la luz de Jesucristo y en el proceso que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Amén. Por eso termina de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a este mundo con un propósito humilde, con un propósito sacrificial, pero vino a este mundo para darnos la victoria. Quizás algunos de nosotros que no encontramos aquí, mis hermanos, que hemos sido enviados, que hemos sido enviados como misioneros, quizás no lo encontramos en estas palabras, mis hermanos, pero tenemos que recordar que en efecto el Señor, si ya le dio vida para que compartiera el Evangelio. Permítame terminar con la pregunta que les hice al principio: ¿de dónde realmente es usted? ¿De dónde realmente soy? ¿Podrá decir que tiene la ciudadanía celestial? ¿Ya tiene su visa aprobada como miembro de la familia de Dios? Mientras usted se contesta esta misma pregunta, ¿tiene la certeza de su salvación? Por favor, medite en lo siguiente. Si aún no tiene la certeza de la salvación y usted quizás está preguntando por primera vez: pastor, nunca había escuchado eso de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de la libertad? Mi hermano, amigo que nos visita el día de hoy, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre usted. Si el Señor le ha dado la bendición de poder escuchar este mensaje, es por la única razón de que usted necesita hacer las cosas bien delante de su Señor. Pero ¿cómo es que voy a hacer eso? Bueno, primeramente tenemos que reconocer que soy un pecador. Si, por ejemplo, yo pensé algo, dije algo, o quizás hice algo con mi cuerpo que no es agradable a Dios, usted sabe que es un pecador. Puede reconocer que en efecto pensé algo, ¿sí? Quizás dije algo, ¿sí? Quizás hice algo con mi cuerpo, ¿sí? Si ese es su caso, es usted un pecador. La palabra de Dios dice que si el que haya pecado ha de morir. Más adelante nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que lo voy a invitar en un momento para que cierre sus ojos, incline su rostro y pidamos al Señor su bendición. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo que nos das de la oración. Gracias, mi Dios, porque hemos explorado la necesidad que tenemos, Señor, de hacer las cosas bien delante de ti.
Oh Padre eterno, reconocemos, Señor, que somos seres más que bendecidos por vivir en este país, en un país, Señor, que goza de la libertad, que goza de la protección, Señor, de su gobierno. Padre mío, te doy las gracias, Señor, porque no confiamos en el gobierno. Dice tu palabra que el hombre confiará en caballos, confiará en reinos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Y por lo mismo, Padre eterno, te damos las gracias, porque nos has dado la ciudadanía celestial. Gracias, oh Padre eterno. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.